Hola Barbara, this is Claudia. ¿Cómo estás? This is my first attempt at a short video that will recapture and sort of summarize what we did in our last class, clase número 7. Muy bien. Yo tengo las notas que yo escribí y que te voy a mandar para que tú o usted las lea con el video. Yo voy a mirar las notas que yo escribí y por supuesto va a ir en orden. Okay, so basically I have recaptured our notes that we took, and also I'm hoping that with the examples that I've given you, you can really feel comfortable and get a chance to practice some of the things that we talked about the other day. Muy bien. Entonces, primero comenzamos con el verbo dejar. And we discussed how the verb dejar means to leave behind. Some examples would be: dejó el trabajo a las 5. I leave work at 5. Dejo el trabajo a las 5. This is the present tense, dejar, ¿no? Then in the past, dejé mi chaqueta en el colegio. I left my jacket at school. You can also use something like dejó. Dejó is the third person conjugation of the verb. So you could say, él dejó la chaqueta en el colegio. He left his jacket at school. There are some other examples that make dejar a more of a complicated verb because of the way you can translate it. So here are some concrete examples. Número 1. ¿Puedo dejar mi chaqueta aquí? ¿Puedo dejar mi chaqueta aquí? Número 2. Yo creo que puede usted dejar la chaqueta aquí sin problema. Yo creo que puede usted dejar la chaqueta aquí sin problema. Número 3. Yo dejo a mis niños en el jardín. I drop off my kids at the daycare. Here you can see that, dejar is to leave behind, to drop off. In this situation, yo dejo a mis niños en el jardín, to drop off. Número 4. Yo no dejé mi chaqueta en el jardín. La dejé en el bus. Yo no dejé mi chaqueta en el jardín. La dejé en el bus. Número 5. La conductora dejó los niños cantar. The conductor allowed or let the kids sing. Here, dejó, dejar means to allow. Número 6. Mi chico dejó su chaqueta en el restaurante anoche. Mi chico dejó su chaqueta en el restaurante anoche. Número 7. Yo dejé de trabajar. I stopped working. You can also say, yo soy jubilada. Okay. Then we talked about por and para, and how por and para are almost this gray that exists in the Spanish language, because depending on the region, the education, and what is used for each thing that you mean, you may find that some people may say por and some people may say para. Now, I've come up with a short list of really concrete examples so that you can understand and better see when each one is used. So, the very most important standard definition would be for and in order to. And there's an example like, this is for me and this is for you. Para mí, para ti. Right? And so we have other examples using para, such as, número 1. ¿Para qué es esto?
Okay, so maybe you have something like something that's abstract and you're not sure what, so you would say, ¿para qué es esto? Número 2. Necesito esto para hacer esto otro. Quizás en una situación de oficina o en el colegio quieres quieres tratar de usar diferentes objetos. Okay, so un elástico o una goma, el elástico o goma, necesito esto para hacer esto, ¿no? Para coger mi pelo. Ok, número 3. Necesito esto para terminar esto, ¿no? Necesito esto para terminar esto. Es un papel, quizás un proyecto, algo así. Una fotografía o un programa de computadoras. Necesito este programa para hacer la clase, por ejemplo. Número 4. ¿Para qué necesitas esto? ¿Para qué necesitas esto? ¿No? No es necesario, por ejemplo. Número 5, perdón. Yo puedo hacer esto para ti, ¿no? Entonces, yo puedo hacer el papel para ti, yo puedo hacer el proyecto para ti, yo puedo hacer la clase para ti. Número 6. ¿Para cuándo necesitas esto? ¿No? ¿Para cuándo? Es una pregunta muy importante también. Número 7. Necesita estar encendido para que funcione. Necesita estar encendido para que funcione. Muy bien, entonces vamos a por, ¿no? Entonces, número 1, pues por favor. Claro, es muy normal, muy concreto ese ejemplo. Número 2, ¿por qué no comes la cena aquí mañana? Oh, es una invitación, una pregunta. ¿Por qué no comes aquí en nuestra casa mañana? ¿No? ¿Por qué no comes la cena aquí mañana? Como un ejemplo, número 3. ¿Por dónde está la harina en la tienda? También, ¿por dónde? ¿Por dónde están los huevos? ¿Por dónde están los huevos? ¿Por dónde está la harina? ¿Por dónde está la tienda? ¿No? ¿Por dónde están los niños? ¿No? ¿Por dónde están? ¿Están en el parque? ¿Están en el campo? Cualquier cosa puede funcionar ahí. Número 4. ¿Puede hacer esto por mí? ¿Puede hacer esto por mí? Sí puedo. Sí puedo hacer esto por ti, ¿no? Como respuesta. Número 5. ¿Puedes llevar esto por mí? ¿Puedes llevar mi móvil por mí? ¿Puedes llevar mis llaves por mí? Gracias, ¿no? Muy amable. Número 6. Lo vi por aquí. ¿Dónde está el gato? El gato. Lo vi por aquí. Está por aquí, el gato. ¿Dónde está mi tío? Mi tío. Oh, lo vi por aquí. Estaba arriba. ¿No? Arriba. He's upstairs. ¿Dónde está mi padre? ¿No? Oh, lo vi por aquí. Está en el garaje. ¿No? ¿Dónde está Alan? Oh, lo vi por aquí. Estaba montando caballo. ¿No? En el campo. Número 7. Es la forma plural. Las vi por aquí. Entonces uno puede decir, ¿dónde están las chicas? Ah, las vi por aquí. Estaban aquí hace un momento. They were here just a minute ago. Estaban aquí hace un momento. Las llaves. Keys, for example. Las llaves. ¿Dónde están mis llaves? Oh, las vi por aquí. Estaban en la mesa. I saw them here. They were on the table. Estaban aquí. Las vi en la mesa. O sobre la mesa. No? On, sobre, en la mesa. Can also be used. It's a little bit of a... it's not, exactly translated. You would probably hear sobre la mesa. Y número 8. Debe de estar por aquí. Okay, so it should be around here. If it's one thing, it should is deber de. So, ¿dónde está, por ejemplo, el perro? Oh, pues debe de estar por aquí. He should be here. And then we covered the verb to go.
ir, no, with many examples that you remembered. Yo voy a la tienda, él va al teatro, ella va al gimnasio. Usted va a comer afuera esta noche. Be careful of the word to go out. Afuera, afuera, right? And nosotros vamos a comer en un lugar tropical esta noche. Oh, qué suerte. How lucky you are. Qué suerte. Ustedes van al concierto ahora? Are you going to go to the concert now? Sí, vamos a ver Juanes. And don't forget to look up some of those songs from the artists we talked about. We talked about Juan Luis Guerra and Juanes, to listen to their music and look at the videos with the lyrics. I think that would be helpful as well. Okay, so then we entered into a new tense with the verb to go, known as the past tense, el pasado. So we have, yo fui al supermercado ayer y había mucha gente. Número 2, yo fui al parque con mi primo Santiago. Él fue al parque conmigo. Número 3, ¿usted fue al doctor? ¿Usted fue al doctor? 4, sí, tuve una cita muy temprano ayer. And appointment is una cita or la cita, which can also be used for date or, meeting time. Okay. 5, ¿ustedes fueron al museo? 6, nosotros no fuimos al museo, fuimos a la playa. And the exercises are intended for you to really see if you can remember the different forms of the verbs. Here are the answers. 1, yo voy al trabajo y trabajé 5 horas. 2, mis amigos van a un pueblo para comprar un carro. Número 3, mi amigo no va al trabajo porque él estaba muy enfermo. Número 4, mi hermana va a visitar una isla tropical este fin de semana. 5, nosotros no vamos a comprar más ropa. Número 6, mi novio va a tomar un examen muy difícil antes de graduarse. It says, my boyfriend is going to take, remember, tomar is to take or to drink, an exam, a very difficult exam. Before is antes, he graduates, de graduarse. And we talked about how some verbs have the reflexive pronoun, and one of those is graduarse. Número 7, Alan va a comer en Panera más veces que Bárbara. So Alan goes out to eat at Panera more times than Barbara. Número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bárbara va a visitar el volcán en Costa Rica. Much slower. Bárbara va a visitar el volcán en Costa Rica. Y finalmente, número 9, los niños del colegio van a viajar a California. So those examples were forms of the verb to go in the present tense. And then the next set of exercises are the verb to go in the past tense. So you have, mis vecinos fueron a Florida ayer. 2, mis profesores fueron a una conferencia en Irlanda. Irlanda is the word for Ireland. Irlanda. Número 3, Alan fue a una cita. 4, Bárbara fue a la tienda para comprar zapatos nuevos. 5, Alan y Bárbara fueron a Costa Rica el año pasado. 6, nosotros sí fuimos a Panera ayer. Me gusta mucho el café y la galleta. And here I'm going to just say I liked. I liked is not me gusta because that is I like. So me gustó. Me gustó mucho el café y la galleta. Número 7. Mi gato fue a dormir debajo de la cama.
And debajo is underneath or under. Mi gato fue a dormir debajo de la cama. 8. Usted fue a Panamá. Y 9. Ustedes fueron al Museo de Oro en la capital. So just so that you have a better idea here when you go ahead and try to do these on your own, Barbara, I hope this has been helpful and please stay in touch. Okay, hasta luego.